Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo disfrutando de este día soleado, que ya hace muchísimo tiempo que no teníamos un clima así. Y ahorita que ando en mi cuarto arreglándole un poquito. Hoy Don Sin Rostro se fue a la prefectura de Gunma. Ven que les comenté que tenía estudio. Y hoy en la mañana estuve haciendo varias cosas porque he estado súper ocupada. También estuve editando un video. Y bueno, ya pasa el mediodía por acá. Hoy en la noche también voy a tener una reunión con el PTA, porque pues ya saben que ahora soy parte del PTA, entonces vamos a tener una reunión hoy. Así que así voy con mi día. Y no he comido nada todavía, pero vean nada más, tengo mucha carne que me sobró de los taquitos. Estaba pensando si les daba esto de cenar, porque tenemos mucha carne todavía, pero yo voy a comer ahorita. Ya si sobra le voy a invitar un taco o dos a Don Sin Rostro y a Yurika. Como diría mi papá, primero mis dientes y después mis parientes. Uy, vean esto, qué rico. Vean nada más esto, mis queridos amigos. Díganme si no se les antoja. Vean nada más. Guau. Nada más las tortillas que sí están un poquito duritas, pero no, eso no importa porque el sabor no es por nada, pero la salsa roja está bien picosa, el guacamole, o sea, todo está exquisito. Vean nada más. Ay, qué rico. Itadakimasu. お昼は蕎麦屋です。いやー、群馬は本当天気がいいわ。素晴らしいです。指触れた粉雪で隠れた僕の石鹸手洗ってみませんか。シルクを使った洗顔石鹸になりますね。この一番ちっちゃいんですけど、これで朝晩の洗顔で1ヶ月ご利用していただけるんですけれども、こちらが3つセットになって1000円っていうのが現地の限定価格で320円お得なセットになりまして、こちらがすごく人気があります。これ何ですかこれ？こちらが専用のケースになっておままして、けつけてくれるの1個。こちらのセット2セットで1個おまけでプレゼントしてます。あとは130円で販売させていただいているものになりますね。わかりました。帰り。はい、お待ちしております。これはどうしたらこうなるんですか？こういう桶とかにコップ半分ぐらいのとこの石鹸20秒ぐらいこう溶いてあげて、石鹸水作ったものを手でかき混ぜますね。ただ普段の洗顔でしたらお湯でよく手濡らしてもらったところに2往復ぐらい石鹸こすっていただいて、あとは優しく空気含ますように撫でてあげると、もうそれだけでしっかり泡が出ますので、これ集めて撫でてっていう風にしていただければ、洗顔1回分ぐらいの泡でしたらしっかりと手だけでも簡単に泡立つような石鹸になってます。Ya estoy esperando a Ryusei, que ya va a llegar. Vean qué bonito se ve con el sol. Que hoy en la mañana estuvo nevando, pero como ya ha estado caliente el día, pues ya se está derritiendo un poco. Ryusei-kun. ¡Tadaima! ¡Okaeri! Aquí trae Ryusei su ropa de la nieve, porque hoy como está calientito, hoy lo sacaron a jugar. ¿Qué onda necesita no, Yochie ni? Yuki asobi. Ah, Yuki asobi. ¿Tanoshikatta no? Tanoshikatta. Ah. Nani? ¿Sore nani? これは暑いだから気をつけて。Te iré chadame, que no le metas la mano. Oigan, ¿saben qué? Me acaba de hablar Don Sin Rostro hace rato y estábamos ahí platicando y que no se me vaya a hacer tarde para la reunión del PTA y todo eso. Y ya le dije, oye, ¿y cómo a qué hora vas a llegar? ¿Vas a cenar por allá? Le digo, para ver qué preparo hoy en la noche, para dejarte ya ahí en el microondas algo. Y me dice, no, ¿por qué? Si yo no voy a regresar. Y yo así de que, ¿cómo de que no vas a regresar? No, pues yo te dije que ando en otra prefectura. Y yo, pues sí, pero vas a regresar, ¿no? No, dice, no voy a regresar, me voy a quedar aquí hoy y mañana y hasta mañana en la noche regreso. Y yo así de que, ¿cómo? Me dice, yo te dije. Y yo, no, pues es que no escuché la verdad. Lo que pasa es que en otras ocasiones ha ido a la prefectura de Gunma a sus estudios, entonces se va en la mañana y regresan en la noche y así van y vienen, ¿no? Y como en esta ocasión son 2 días, dice que no, que la empresa les pagó un hotel para que se queden allá y así no vayan y estén viniendo, porque Gunma tampoco está tan cerquita, ¿no? Pero pues yo imaginé que iba a venir y que mañana otra vez iba a ir súper temprano y dice que no. O sea, si no me hubiera dicho nada Don Sin Rostro, aquí hubiera estado yo como mensa esperándolo. Y como últimamente llega súper tarde, no hubiera sido nada raro para mí que llegara como a las 10 de la noche, 11. Estaría yo diciendo, ay, a lo mejor tiene mucho trabajo.
Pues qué bueno que me habló y que me dijo, porque si no, yo ni en cuenta, se los juro. Llegó mi princesita de la escuela. ¡Yay! Dale un beso, Risei. Ay, muy bien. ¿Testo va? ¿Dónde está? 国語はうん全然大丈夫だと思う、うんちょっと漢字を間違えちゃったけど、Mm. だけど算数はちょっと難しかった Ah, so. Es que a Yurika ahorita en la escuela les pusieron exámenes que se los ponen a todos los alumnos de la primaria como para evaluar a toda la primaria, ¿no? Y les ponen de español, bueno, de español no, de japonés, Kokugo, lo que vendría siendo español en nuestro idioma, y de matemáticas, ¿verdad, mi amor? あと今日パパ帰らないね仕事だから Mamá, 知らなかった。えでもパパは私に電話した今日帰らないってってびっくりしましたよ。ないよゆりか分かってたの？私分かってたよなんかご飯食べてる時にパパが昨日明日仕事で群馬行くから明日帰らないよ多分パパは私に電話しない？ママすっと9時9時半までずっとパパに待ってると思うよ。ママってずっとご飯食べないそうだって今パパ遅いだからでしょ。それでママは多分今日忙しいかなってずっと待ってると思うよ。じゃあ今日はゆりかタコス食べる？今日タコス食べたい¿Y desca? Ay. Pues debido a que mi don Silroso no va a llegar el día de hoy, pues ya ahorita son las 5:15. Ya ahorita les voy a dar de cenar a estos niños porque la reunión del PTA comienza a las 7 de la noche, igual que el taiko. Entonces me tengo que ir mucho antes porque voy a dejar a Yurika en el taiko un poquito antes y de ahí ya me muevo al PTA. Como me sobró un montón de carne de tacos, pues eso le voy a dar a Yurika porque ya le pregunté que si quería eso, si quería otra cosa. Dice que quiere tacos, entonces ya nada más me va a quedar Ryusei, porque yo la verdad con los tacos que me comí estoy súper llena. No, ya no quiero nada yo ahorita. A lo mejor en la noche pico algo, pero no, pero ahorita no. Entonces para Ryusei tengo como una sopa que me quedó de hace unos días que hice. Le voy a dar eso con un huevito. Yo creo que le voy a hacer a Ryusei porque a Ryusei le gusta mucho el huevito y como la sopa tiene muchas verduras, entonces no hay problema y no me voy a complicar cocinando. Ay, mi niña Yurika ya le está entrando duro a las tortillas, ¿no? Oishi, fresina, ¿no? Yurika ine. Puedes comer comida mexicana y puedes comer comida japonesa. Y Ryusei está comiendo sopita de verduras y un huevito, ¿verdad, papá? ¿Está rico, Ryusei? 辛い Caray, sí, cara con ello. ママお茶 Oigan, me está diciendo Ryusei que pica y me pidió agua. ¿Saben qué estoy pensando? Que ahorita en el sartén que hice el huevito de Ryusei, ayer cociné la salsa de chile seco, esta roja que quedó bien picosa. A lo mejor por ahí le quedó algo del picante, por eso. Oye, sí, Ryukun. Mexicana, daijoubu, ne, Ryukun. はい、ホテル着きましたよ。はい、これからみんなでご飯食べに行きます。おお、これなんていうお店？鳥平じゃなくて鳥平じゃ鳥平だ。鳥鳥平。はい、鳥平行きます。おお疲れ様でした。今日運転ありがとうございました。いえ、今週大変でしたね。お疲れ様でした。よろしくお願いします。 Pues ahora sí, amigos, estamos listos para irnos. Nada más estamos esperando a Yurika, que se está lavando los dientes, porque ya saben que la cebollita y el cilantro de los tacos está bien potente.
ya fuimos a dejar a Yurika y ya vamos ahí donde va a ser la reunión del PTA. Estacioné el coche acá y no sé si se puede estacionar ahí, la verdad, pero vi que varias mamás trajeron acá el coche a estacionar, así que pues ahí lo voy a dejar. Que lo hubiera podido meter aquí, pero luego se atasca con la nieve. Como ya ahorita la nieve está muy aguada, entonces se atascan luego los coches. Vean, aquí había espacio. En este lugar de aquí es el salón donde hacen las reuniones del PTA de Michonai. Aquí merito es. Oigan, hasta ahorita viene terminando la reunión del PTA. Ya son las 8:40 de la noche. ¿Ustedes creen? Nos tardamos un buen. Así que ahorita voy a ir a traer a Yurika, que todavía me está esperando en el Taiko. Hoy la reunión nada más fueron las otras 4 mamás y yo. Y vino un ratito el presidente de la sociedad ahora de vecinos, porque aparte del área donde vivimos, aparte de la sociedad de padres, o sea del PTA, los de la primaria, está la sociedad de vecinos, porque también como colonia pues tenemos ciertas actividades que hacer. El mes que entra va a haber una fiesta de curry que van a hacer, entonces pues hay que organizar la gente, el lugar, todo eso, ¿no? Entonces hoy tuvimos la reunión para ver a quién se le iba a dar el dinero, y quién lo iba a ir a recoger y todo eso, ¿no? Quién va a reservar el lugar y eso. Y luego aparte también venimos para checar las rutas de los niños, porque ven que les digo que aquí en Japón se van caminando a la escuela. Entonces hoy ya la subjefa entregó la lista de todos los niños que hay en nuestra colonia. La colonia esta donde yo vivo ahorita abarca muchísimas casas, o sea, muchas zonas, está muy grande. Donde vivía anteriormente el departamento era un lugar más pequeño, pero ahorita la colonia donde vivo está súper grandísima. Entonces en total son 36 niños los que asisten a esa primaria, ¿no? Entonces hoy escogimos los grupos, casi todos son grupos de 6 niños los que se van a ir caminando a la escuela, y las rutas, ¿no? También qué ruta van a tomar, cuál de todos los niños va a ser el jefe. Ahorita que llegue a la casa les sigo contando, porque ya llegué aquí donde está Yurika. Ahorita están practicando taiko los que son de secundaria. Por ahí viene Yurika ya. Ah, véanla, ahí viene ya. Ay, ya es tarde, amigos, ya son las 9 de la noche, ¿ustedes creen? Yurika dice que estaba preocupada que porque yo no llegaba y que le decían ahí en el taiko, a lo mejor tu mamá ya te olvidó y aquí te dejo. Ya ahorita se van a bañar y ya a dormir, y pues yo también hoy voy a dormir solita porque no estamos sin rostro. Yurika-chan, Scarlett no. ¿Qué dijiste? Mi mamá ya me dejó en el taiko. ¿Qué pasó, Ryusei? Scarlett, ¿no? ¿De qué? ¿De dar lata nada más tú? Pero me gustó mucho la reunión del PTA de hoy, porque les digo que escogimos las rutas para los niños. Les digo que son como 36 niños de toda mi colonia, pero en total son 4 grupos. Entonces de ahí tenemos que poner de esos 4 grupos un jefe y un subjefe de los niños, ¿no? Que son los que se van a encargar de cuidar a los demás niños. Cuando hay un niño que entra primero de primaria, los jefes también se encargan de ir a sus casas en las mañanas por ellos, o sea, directamente a su casa, a su puerta, y de ahí los acompañan hasta la parada donde todos los niños se reúnen en las mañanas. Entonces hoy estábamos escogiendo las rutas porque estaban ahí diciendo que hay unos niños que viven un poquito más lejitos, entonces la parada es aquí, y decían que caminaban mucho, ¿no? O sea, que regresaban mucho y ya después volvían a caminar para ir a la escuela. Entonces por eso querían hacer nuevas rutas, ¿no? Y eso pues se platica con el jefe de la sociedad de vecinos también, ¿no? Y luego también otras mamás decían, no, que hay que cambiar el lugar de la parada, dice, porque en esta tal parada ahorita que hay mucha nieve, los niños no tienen dónde pararse y pasan muchos carros, y para prevenir accidentes. Y luego estaban diciendo, no, que tal calle que hubo un accidente hace poco y que tal calle es peligrosa, mejor que los niños no caminen por ahí. O sea, el chiste de hoy era escoger las rutas más seguras para los niños, y también para escoger qué día nos toca patrullar a los niños. Por ejemplo, del diario va una mamá que sale con una banderita a vigilar la pasada de los niños, el cruce de los niños de la calle, ¿no? Porque también el gobierno tiene gente que la mayoría son como jubilados, personas ya mayores de edad, que ellos también acompañan a los niños en sus caminatas, están en las mañanas por todas las calles ahí cuidando. Entonces los niños se van caminando a la escuela, pero en cada esquina hay un papá patrullando, ¿no? Entonces está súper bien, son súper seguros. Y para los niños que entran a primero de primaria, que uno dice, ay, ¿cómo voy a mandar a mi hijo solito caminando, no? De ida no hay problema, ¿no? Porque se van todos juntos, pero de regreso, como todos tienen diferentes horarios, ahí sí los niños se vienen pues solos, ¿no? Entonces lo que se hace es que durante una semana las mamás se van rolando, las mamás de los niños de primero se van rolando, y cada una del diario va a traer a los niños a la escuela como por una semana o 2 semanas. Se hace ese trabajo hasta que los niños de primero se aprendan las rutas y se les dice, miren, aquí está el
semáforo, aquí tienes que tener cuidado y todo eso, ¿no? Pero pues a mí este año no me va a tocar eso porque no tengo niños de primero de primaria, ¿verdad? Entonces está súper interesante todo el trabajo que hacen ahí en el PTA y pues sí, me agradó mucho la reunión de hoy. ¿Qué es eso, Ryusei-kun? Shiroi-ne. ¡Wow! ¡Sugoi! Vean nada más lo que hizo Ryusei. Ahorita le voy a hablar a Don Sin Rostro por teléfono. A ver si ya está en su camita como niño bueno descansando o si anda de pata de perro. Vamos a checarlo. Le estoy mandando mensaje a Don Sin Rostro y no me contesta. ¿Ustedes creen? Que se me hace que anda con los amigos parrandeando y luego dice que no, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ya hasta aquí me voy a despedir, amigos, porque ya estos niños se van a bañar. Ya son las 9 de la noche. Y pues yo también voy a bañarme y ya descansar. Ryusei-kun, ¿te vas a bañar? Hueles feo, ¿verdad? Ya diles adiós a los amigos. Adiós. Bye bye. Ya les digo, yo también me voy a preparar para bañarme y descansar porque he andado media gripienta. Ahorita me siento bien, pero siempre en las mañanas es cuando me pega más la gripa y la ronquera. En el transcurso del día, como estoy tomando medicina, pues ya se me pasa, ¿no? Pero ahorita todavía siento la garganta sentida, así que voy a tomar un baño calientito. Vamos a prender la calefacción aquí y pues a ver, Don Sin Rostro, le voy a hablar antes de dormir para stalkearlo un poquito y molestarlo. Nada más falta que me diga, no te contesté porque ya estaba dormido. Y bueno, amigos, así que ya hasta aquí me voy a despedir el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Y nos vemos para la próxima. ¿Ok? Bye. はい、帰ってきました。ただいまルティさんね、帰ってきたら電話くださいって電話ありました。はい、バニョ、バニョ。エントランス、ベッド、空気清浄機、はい、来させてみよう。じゃあルティさんに電話しますよ。